Esta semana en Cuadriga, éxodo desde África. ¿Quiénes son culpables? Millones de personas huyen en África. Abandonan sus hogares porque en sus países reina la violencia y la pobreza. Allí no tienen perspectivas de futuro. Arriesgan sus vidas y pagan grandes cantidades de dinero para viajar a Europa, América o cualquier otro lugar con la esperanza de un futuro mejor. Los países del continente africano pierden generaciones enteras de jóvenes. Pero, ¿quiénes son los culpables de esta emigración masiva? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. África, el continente olvidado, donde muchos mueren por hambre, por los conflictos armados y también por la miseria. Pero es el continente que más crece. Y esas son las dos caras contrapuestas de las miles, en verdad, que hoy nos ofrece África. Es un eslabón importante también en la ola de refugiados que hemos visto que azota a Europa. Hablaremos en esta edición de sus conflictos políticos, de su corrupción y de un boom económico que, aunque invita a inversionistas de todas las latitudes del mundo, es incapaz de retener a su capital humano. ¿Quiénes son los responsables de este nuevo éxodo africano? ¿Y quiénes deben o deberían responder por los millones que ahora piden una nueva oportunidad para comenzar? Es nuestro tema de debate en Cuadriga. Bienvenidos. Comenzamos presentando a nuestros panelistas de hoy. Martina Sabria, periodista alemana de amplia experiencia en Oriente Medio y el norte de África. Ha cursado estudios islámicos y de filología hispánica y árabe en las universidades de Münster, Granada y Damasco. Martina dice que los culpables son los conflictos armados y la mala gobernanza. Carmen Valero, periodista y corresponsal española de trayectoria internacional, especializada en relaciones exteriores, seguridad y defensa. Para Carmen, los culpables de la migración masiva de África son gobiernos o regímenes incapaces, como en el caso de la propia Unión Africana, de reconocer siquiera los problemas del continente. Y Carlos González, periodista mexicano, radicado en Berlín, actual corresponsal del Centro Alemán de Información. Carlos afirma que los culpables son ambos continentes. Mientras Europa no cumple una deuda histórica, África prefiere ignorar que sus jóvenes arriesguen la vida cruzando el Mediterráneo. Muchas gracias a ustedes tres por estar acá y gracias a ustedes, como siempre, por sintonizar Cuadriga. Recuerde que pueden participar a través de las plataformas sociales de Deutsche Welle y también a través de nuestro correo electrónico cuadriga@dw.com. Eso es. Comenzamos y lo quiero hacer inmediatamente con Carlos. Caos en Somalia, corrupción en Nigeria, el terrorismo de Al-Shabaab en Somalia y Nigeria también, pobreza, hambruna en Guinea. ¿De todo esto es igualmente responsable Europa? Europa, yo creo que en primer lugar habría que mencionar que no ha cumplido con una deuda histórica que tiene con el continente, ¿no? O sea, una deuda histórica que se traslada desde los 3 siglos que hubo más o menos de esclavitud, donde salieron, no se sabe con exactitud, entre 10 12 millones de personas, fuerza laboral importante, los hombres fuertes. Luego vinieron esos 70 años aproximadamente de colonización, donde también se saquearon las minas y demás recursos naturales del continente. Y luego vienen esos 60 años, hace 60 años, perdón, en los 60, que vinieron las independencias de los países africanos. Creo que ahí simplemente Europa dejó a los países, se retiró, no tan elegantemente, y no hubo como un proceso de democratización real. De acompañamiento. De acompañamiento con estos países. Y no olvidemos que también en ese entonces el continente era un escenario más de la Guerra Fría, y creo que tanto los soviéticos como Occidente no les importó que se empoderaran dictadores o personas con bajos escrúpulos con tal de que sus intereses quedaran protegidos. Interesante. Carmen Valero, esa deuda histórica de la que habla Carlos, ¿tiene tanto que ver en lo que vemos hoy en África? Yo creo que sí y no, pero yo creo que han pasado varios años desde entonces, décadas. Yo creo que, entre tanto, ha habido tiempo para varias legislaturas, para la gobernanza de distintas ideologías. Yo creo que el principal responsable de lo que vemos ahora son los gobiernos y regímenes de los últimos años. O sea, son élites económicas, políticas y también militares que nacen con vocación de expolio económico, ético y moral, que nacen con una vocación de permanencia
y gobiernan teniendo al ciudadano no como un fin en sí mismo, sino como un medio para proteger sus intereses. Yo creo que el principal responsable son los gobiernos, son las instituciones africanas que guardan silencio ante lo que están viendo, la tragedia que estamos viendo hasta ahora, incluido, por supuesto, la Unión Africana. Pero ¿no es verdad también que gran consecuencia de lo que vemos ahora son las guerras? Y esas guerras también no corren solamente por cuenta de los africanos. No, lógicamente, o sea, es lo que... O sea, en África es un continente casi 100 veces más grande que Alemania. O sea, hay 54 países, no sé cuántas etnias. Es decir, es lo que hemos visto en los Balcanes, pero en estado más embrionario, quiero decir. Los nacionalismos que vemos hoy en día en algunos países desarrollados es la lucha tribal que vemos todavía en África. Creo que la violencia es un factor que genera refugiados, lógicamente, pero no toda la gente que huye de África huye de la violencia, huye del abuso de derechos humanos, huye de la pobreza, huye de la miseria, huye de la desesperación. Es decir, es un componente más, pero no el único. Todavía nos quedamos en el tema de las responsabilidades. Martina Savia, para ti es el problema de gobernanza. Y en esa gobernanza también no tiene que ver esa indefensión, esa escasa o casi nula institucionalidad en que quedaron muchos de esos países apenas transformarse en una república, por ejemplo. Yo pienso que sí, que el colonialismo tiene su papel, ha jugado su papel, y sobre todo porque muchas de estas sociedades de las que hablamos han sido casi decapitadas, o sea que pues las élites han casi desaparecido durante años y decenias. O sea que y sin estas élites es muy difícil gobernar, establecer una buena gobernanza. Y al mismo tiempo hay varios factores. También están los países del norte que también se aprovechan de las guerras. Por ejemplo, si hablamos de Congo donde sacan una materia prima que se llama el coltán, por ejemplo, muy apreciada en el mercado universal mundial, porque es una de las materias más importantes para los móviles, para los teléfonos. Y esto también contribuye a la prolongación de estas guerras tan violentas que también han creado muchísimos refugiados. O sea que son como ejemplo, varios factores. O como botón de muestra lo que hemos visto, lo que vimos en el año 2011 con Libia, por ejemplo, esa élite enriquecida que toma el poder por años. Luego viene una guerra que se apoyaba por la OTAN, desde luego, incluyendo Estados Unidos, países también como Alemania, y de pronto queda el país sumido en una guerra civil y no se puede parar ese país hasta el día de hoy. Yo pienso que es difícil comparar pues la mayoría de los países de África con Libia. Libia es un caso muy especial porque en Libia no había casi estructuras estatales. O sea que antes de quitar en medio ese régimen de Gaddafi, tampoco había realmente un Estado libio. O sea que esto ha sido también un caso especial, y al mismo tiempo había un petróleo, pues muchísimo petróleo, muchísimo dinero, y una élite muy pequeña, una parte de la sociedad muy pequeña que tenía acceso a eso. Yo pienso que es difícil comparar esto con la mayoría de los países de África. ¿Pero Libia no está mejor antes de la guerra? ¿O está mejor, en tu opinión? ¿Mejor después de la guerra? No, por supuesto que no, porque hay menos seguridad. O sea que antes, en Libia, los libios dicen, antes sabíamos quién era el enemigo. O sea que, y ahora no lo sabemos ya. Todo el mundo, pues cada uno puede ser tu enemigo. O sea que la situación es mucho peor que antes. Eso está muy claro. La situación de seguridad está mucho peor, eso está claro. En este sentido, hablando de la diferenciación de países en África, creo que es muy importante, y esto lo digo también porque en Latinoamérica se observa a África como uno todo, o sea, como si toda África fuese corrupta, toda África fuese gobernada por un dictador caníbal. Y yo creo que en este sentido, ya que hablaste de que es al mismo tiempo el continente más rico y el más pobre, habría que hablar de estas diferencias que hay, de países que sí han logrado de alguna manera, por ejemplo, que exista una redistribución de la riqueza de manera incipiente, pero hay, y países donde todo el dinero queda en una élite política y económica, ¿no?
Estamos tratando, para quienes se están integrando ahora mismo a la sintonía de Cuadriga, estamos tratando de desentrañar las causas de este flujo migratorio que viene también desde África hacia Europa. Y por eso quiero preguntarles a ustedes tres, quizás comenzando contigo, Carmen, este no es un problema nuevo, ¿no? Lo hablamos de alguna manera antes del programa, entonces, ¿dónde ha quedado la previsión de los europeos? Bueno, es que o sea, el fenómeno de los refugiados existe incluso antes del nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, que se ocupa precisamente de los refugiados y de los desplazados internos, y del nacimiento de la Convención, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno que surge incluso desde los años 50. De hecho, la Convención nació para dar respuesta a todos los desplazados y refugiados que se había generado durante la Segunda Guerra Mundial, y de hecho en la primera instancia daba protegida a todos los refugiados y desplazados anteriores al 51. A partir de los años 60 se transforma la Convención y se quita esa traba geográfica, porque era en principio únicamente Europa, y también de tiempo, y se amplía a todo el mundo. Es decir, se le da un carácter universal a la Convención. Es decir, refugiados ha habido siempre, desplazados siempre, y en África sobre todo. De hecho, hay gente que vive en campos de refugiados desde hace 30 años. Menciono la palabra previsión porque quiero mirar sobre todo a la experiencia más próxima que tenemos de Europa como puerta de entrada desde África, Melilla, una valla que tú conoces muy bien. ¿No hemos aprendido nada de la experiencia de Melilla? Bueno, es que o sea, el intento del africano, o sea, perseguido por una cuestión política, de religión o por violencia o por hambruna, lleva décadas. O sea, en Melilla y en Ceuta, por supuesto que son las dos plazas europeas que tienen la entrada en África, asistimos a ese fenómeno prácticamente a diario. Aún así, la entrada, la puerta de acceso que utilizaban sobre todo los emigrantes o los migrantes de África subsahariana hacia Europa era la ruta del Atlántico, es decir, iban a las Islas Canarias. Esta ruta ha cambiado precisamente por el Estado fallido que es Libia en estos momentos, y todas las rutas, digamos, incluidas con el apoyo de los traficantes de personas, van Libia vía el Mediterráneo a Lampedusa. Muy bien, por favor, grafícanos un poquito más detalladamente cómo es esa ruta migratoria que parece que está bastante definida de parte de los países, por ejemplo, de África Occidental, que quieren llegar como sea a Europa. ¿Cómo es? Bueno, pues digamos que si vemos el mapa de África así de frente, vemos que hay un flujo que va hacia la izquierda, es decir, intenta llegar vía Atlántico hacia las Islas Canarias, por la zona del oeste. Hay una zona, otra ruta principal que va, digamos, todo recto, todo recto, todo recto, se va ramificando para entrar vía Marruecos, es decir, justo enfrente del Peño de Gibraltar, y hay otra ruta que va ramificándose y unificando todo el flujo y va ahora mismo vía Libia para llegar a las costas italianas. Esa ruta va vía Libia, se ha incrementado últimamente desde la caída del régimen de Gaddafi. Esa ruta ha funcionado siempre, lleva décadas. Ha funcionado siempre, pero ahora mucho más, precisamente porque la zona norte de África y Libia es ahora mismo el reino de mafias, de traficantes, de todo, y por supuesto de personas. Y ahora se calcula que hay casi 500.000 personas esperando en Libia. A ese punto quería llegar. Da la sensación, y mucha gente me pregunta, por ejemplo, en Twitter, da la sensación que Europa, dicen, no hace lo suficiente para atacar la raíz del problema, y ellos no ven la corrupción de los gobernantes o esta falta de gobernanza a la que tú aludías, por ejemplo, como la gran causa, sino la gran causa como las mafias de contrabando de personas. ¿Se está haciendo lo concreto o lo suficiente o lo efectivamente necesario para acabar con estas mafias? Martina. Estas mafias existen porque los refugiados existen, y los refugiados existen porque no pueden vivir en sus países. Esto a mí me parece que es justamente al revés. Es un concepto equivocado, dices tú. Sí, a mí me parece que combatir estos traficantes no tiene ningún sentido, pues las causas están en los países de origen y están en las relaciones injustas internacionales. O sea que en ciertos acuerdos, por ejemplo, agrarios, también vimos, en ese momento hay muchas empresas internacionales que están comprando, por ejemplo, tierras agrarias a precios muy bajos, y todo esto lo dejan pasar. O sea que tampoco hay un esfuerzo internacional para impedir todo esto. O sea que hay un robo
efectivo también de tierras, por ejemplo, y esto incrementa también los efectos, por ejemplo, del cambio climático. Y pues son muchos temas Martina, que se juntan. perdón. Y yo pienso que los traficantes son los últimos en la cadena. Me llama la atención, eso. discúlpame, a mí me llama la atención poderosamente igual lo que dice, porque sabemos, y sobre todo las crónicas que nos llegan de los lugares en conflicto, de que se ha armado un tremendo mercado, un tremendo negocio alrededor de los traficantes de personas, quiero decir. Sí. Ganan mucho dinero, ellos lucran con la desgracia ajena. Sí. ¿Te parece a ti que desde ese punto de vista deben ser los últimos en abordarse en la estrategia comunitaria, por ejemplo? A mí me parece que no tiene mucho sentido pues, empezar en este lado. O sea que para mí está muy claro que ellos son el resultado de, de un problema que existe sin ellos o con ellos. Pero normalmente los refugiados no salen de sus países por nada. O sea que, y para ellos estos traficantes no son criminales en su gran mayoría. Para ellos estos traficantes en su gran mayoría son personas a las cuales tienen confianza y que ellos pues los ven como gente que los salva de una situación. Sí, hasta que no los dejan hundirse en el Mediterráneo. La mayoría de los refugiados ven los traficantes, los que estos, que para mí tampoco son por definición criminales, pero ellos los ven como gente que los salva. Me da la impresión, Carmen, que tú no estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo. O sea, según los cálculos de Naciones Unidas, se calcula que el tráfico de personas ahora mismo en el Mediterráneo, vino de África, oscila en torno a los 150 millones de dólares anuales. Es decir, estamos hablando además de un refugiado que tiene cierto poder adquisitivo, ojo. O sea, estamos hablando de personas a las que tal vez ir desde Mali hasta Libia le puede costar 3 y 4 mil dólares. 6.000 euros, las últimas cifras que claro, había. porque luego nada más... 6.000 euros, ojo. Entonces, quiero decir, estamos hablando de personas que tienen el respaldo de una familia. Estamos hablando de una clase media muy débil. Quedémonos todavía en el tema de las mafias. ¿Quiénes están detrás de las mafias? Perdón, detrás de las mafias hay, lógicamente, pues traficantes, hay traficantes con vínculos familiares, ¿no? Porque el traficante es una persona en la que tú también confías. Es decir, se dice que el perfil es una persona que conoce a tu tribu, que conoce a tu primo, a tu tío y al vecino, y que él te lleva y te... O sea, de todas maneras, los traficantes no se han incrementado en los últimos años. Según las estadísticas de Frontex, por ejemplo, o sea, el número de personas que cruza el Mediterráneo hacia Europa no ha variado en los últimos años. Lo que ha variado es la mortalidad. Pero Frontex también, un dato, Frontex también dice de que el 90% por lo menos de las personas que llegan acá han necesitado de algún tramo de ayuda de mafias o de particulares que lucran con este objetivo. Pero hay que ser más preciso. Cuando hablamos de mafias, nosotros pues lo que asociamos normalmente son pues bandas muy grandes de gente, o sea que son grupos muy grandes, que son comerciales, que tienen su propio, que son como estados, pero no son mafias en el sentido de las mafias italianas o de las mafias chinas internacionales. Normalmente son estructuras bastante pequeñas en la mayoría de los casos. Y eso está muy claro. Esto también ha salido de estudios que se han hecho a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esos traficantes pertenecen a redes pequeñas. Carlos, ¿nos puedes ofrecer tu otra perspectiva, quizás? Yo creo que el problema es que también mediáticamente se le ha dado especial atención a las mafias que ya llevan directamente los botes desde el Mediterráneo hacia Europa, y se ha prestado, mediáticamente estoy hablando, menos atención a las mafias que hay a nivel continental, que muchas de ellas son absolutamente carentes de escrúpulos. Específicamente, yo leí, por ejemplo, en el caso de Eritrea, se calcula que desde 2008 han salido 50.000 personas desde allí. Principalmente los flujos eran Israel, que ya se redujo por la situación en Yemen y por el muro que construyó al sur Israel, o Europa. Pues hay mafias de beduinos que están situados en esta tierra sin nadie, que es la península del Sinaí, que secuestra a la gente prácticamente de afuera de los refugios. Pero y en el caso de Eritrea, ¿quién está de alguna manera prestando apoyo a estas? Te lo pregunto porque Eritrea, curiosamente, es el país del cual Alemania, en tercer lugar, recibe la mayor cantidad de solicitudes de asilo político. Yo creo que el caso de Eritrea es especialmente dramático. O sea, en Lampedusa, en octubre de 2013 que hubo esta inundación, de los 360 muertos, 1 de cada 2 era eritreo prácticamente, ¿no? O sea, no por nada le llaman la Corea del Norte de África, porque no hay libertad de prensa, está absolutamente
gobernada por un dictador. En el caso de Eritrea, también por lo que he leído, son fuentes de prensa que están disponibles ampliamente en Internet, también ha consignado mucho la prensa alemana de que en el caso de Eritrea, a lo cual a los alemanes le prestan mucha atención, todo aquel migrante o refugiado, de acuerdo, corresponde al caso, debe pagar un 2% anual, ¿no?, de sus ingresos. Y uno puede decirse, bueno, si ya están viviendo en Alemania, no importa, si no pagan, no pagan. El problema es que si necesitan, por ejemplo, un certificado de nacimiento, cualquier trámite, ellos tienen que haber pagado, necesitan ese papel que acredite que ellos han pagado ese 2%. Y ese 2% lo recibe un gobierno que es dictatorial y que oprime a su pueblo, ¿no? Entonces yo pregunto de nuevo, ¿las mafias son fenómenos tan particulares o en verdad también forman parte en algunos casos de estructuras mayores que lucran de nuevo, ¿no?, con la necesidad ajena? Es que yo creo que los gobiernos son parte de la mafia. Primero, la recaudación de impuestos en Alemania es algo ilegal. O sea, y de hecho estoy convencida de que las autoridades alemanas han tomado ya cartas en el asunto. Entonces tú no estás tan de acuerdo con Martina, porque Martina decía esos son fenómenos más bien puntuales. Tú dices que hay gobiernos que están detrás de eso ahora. Bueno, claro que hay gobiernos, pero es que todos estos gobiernos que están permitiendo que su población se vaya a Europa y que son cómplices, o sea, no tienen ninguna alternativa que ofrecer a ese éxodo masivo. Porque ¿qué les van a decir? No se vayan porque aquí pueden tener empleo. No, les viene muy bien que se vayan, exportan parte del problema. Y no solamente exportan parte del problema, sino que se benefician del mismo. Porque toda esta gente que sale a trabajar a Europa envía dinero a su familia, es decir, financian a través de las remesas la permanencia de ese gobierno en el poder. Es decir, es un círculo vicioso en el que los propios gobiernos son cómplices. No solamente cómplices, sino que es que además lo fomentan. Y de hecho, ante esta sangría de capital humano que estamos haciendo en África, los gobiernos no hay ninguna reacción, tampoco por parte de la Unión Africana, cosa que es bastante sorprendente. Vamos a hablar... Lo que a mí me molesta mucho, si puedo juntar una cosa solamente, es que pues, se invierte muchísimo dinero en el tráfico de seres humanos y ese dinero pues se puede invertir en negocios. Yo conozco a una familia kurda, por ejemplo, que ha gastado la modesta suma de 50.000 euros para llegar a Alemania. Con esto llegan aquí y abren un negocio. Y este es un punto que, en mi punto de vista, en mi opinión, pues Martina, perdón, ¿ya se tiene en cuenta de forma, porque muchísima gente de esta gente tiene dinero. Perdón, o sea, una pregunta. ¿A dónde van esos 50.000 euros que ha pagado esta familia kurda que tú conoces? ¿A dónde? A traficantes. Correcto. ¿Y aún así tú crees que los traficantes son el último eslabón a abordar? Perdón, sí, insisto en el punto. Sí, claro, porque ellos no tienen otra posibilidad, porque ellos no tienen acceso a visados, no tienen acceso a embajadas, no pueden solicitar papeles o una migración legal, no es posible. O sea que si lo tuvieran, si tenían esta posibilidad, lo harían, pero no lo pueden. Y este es el problema, pues hubieran pedido venir a Alemania con 2.000 euros y pues meter el resto en un negocio, en una casa, lo que sea. Pero no es posible porque no pueden. Al mismo tiempo no se pueden quedar porque están pues así, está el Estado Islámico de todos lados. O sea que... Yo quería... Ella tiene mucha razón en el tema de las mafias. O sea, esto es la oferta y la demanda. Si no hay demanda, pues no hay oferta. Si hubiera en África las estructuras y los canales legales para poder pedir asilo y refugio de forma ordenada, pues lógicamente la gente no se agolparía, primero no emprendería esos viajes que son mortales y no se agolparía como está agolpando a las fronteras. Y perdona, es que a mí me preocupa mucho que todo lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo ahora en los medios de comunicación, esto es un incentivo precisamente para todas las mafias. Es un incentivo porque existe la creencia en los campamentos de refugiados a los que creo que deberíamos enviarle alguna señal de apoyo, de que o te lanzas a este viaje suicida pagando e intentas entrar en la Unión Europea aprovechando todo este flujo, o te quedas atrapada en tu campamento esperando la respuesta por la vía legal hasta que te salgan canas. Y en esa vía legal, en ese sistema ordenado que ustedes hablan, ¿no es también trágico que actualmente todos los gobiernos de la Unión Europea hayan cerrado, por ejemplo, la embajada de Siria? No hay cómo cotejar cuáles son los pasaportes que son válidos hoy día, por ejemplo.
Pues ellos normalmente, los que ahora vienen a Alemania o a Europa, no vienen directamente de Siria, excepto algunos kurdos, pero la mayoría ahora viene de Turquía, de Líbano, eso va, pues los sirios que llegan aquí, pues llegan desde Turquía, desde Líbano y desde también Egipto, por ejemplo, España. Marruecos también, Países pues, balcánicos, de ¿no? países, sí, porque ya habían pues llegado a estos países y ahora la situación está empeorando porque no les sale trabajo y ya no tienen dinero, pues se han acabado. Tenemos que ir avanzando, gracias Martina, tenemos que ir avanzando en este programa. Gran parte de los refugiados que llegan o han logrado superar el Mediterráneo, por ejemplo, llegando a las costas de Italia o de Grecia, son, según las cifras disponibles, son de Siria. Sin embargo, la ACNUR reconoce que también una porción interesante, quizás hasta el cuarto ha sido estimado, corresponden a países africanos, por ejemplo, como Etiopía, Eritrea, Somalia o incluso Nigeria. Este último país es considerado una potencia africana, es decir, un país de los que más crece en la región, sin embargo, con menos expectativas que ofrece de futuro a sus generaciones jóvenes. No quiere revelar su verdadera identidad, solo tiene un objetivo, Europa. Como él, muchos nigerianos huyen de la pobreza y del grupo terrorista Boko Haram. Tan solo este año más de 12.000 nigerianos huyeron para intentar llegar a Europa por mar. Muchos no sobrevivieron el viaje. Nigeria es junto a Sudáfrica la mayor economía del continente africano y un país rico en materias primas. Tiene un gran potencial. Con todo, la mayoría de nigerianos viven en la miseria y la población continúa creciendo. Hoy alcanza los 175 millones de ciudadanos. Se le suman una gran contaminación medioambiental, explotación infantil y conflictos religiosos. Una mezcla explosiva. Bueno, es solo Nigeria, pero ¿qué pasa con el resto de los puntos calientes, esto es, de los conflictos armados en la región? ¿Qué es lo que vemos hoy día en el África actual? Pues sobre todo los que llegan a Alemania son sobre todo de Somalia, que es un estado fallido. ¿Qué pasa en pues, Somalia actualmente, no? Al-Shabaab. Es una guerra ya desde hace muchísimos años, una guerra civil, pues un régimen fallido, unas milicias islamistas, el caos total, o sea que es un país donde casi ya no se puede vivir. Hay algunos ciudadanos que han vuelto a su país, que intentan, pero para la mayoría de la gente no es posible vivir en Somalia. Entonces ellos ya forman, pienso que es el segundo grupo ahora mismo, después primero los serbios, Eritrea, sirios, etcétera. Pues, está primero en el orden de peticiones de asilo está los sirios con más de 40.000, luego vienen, según cifras del 2014, dejó todo afuera lo que ha ocurrido estos últimos meses, Serbia y posteriormente Eritrea. ¿Qué otros países? Hablemos de alguna manera, choquemos ideas aquí, lo que está pasando actualmente en materia de violencia en África. ¿Qué pasa con Sudán del Sur, por ejemplo, ¿no? Vemos dos milicias allí enfrentadas, a la milicia rebelde que combate en el sur contra las fuerzas gubernamentales en el norte, musulmanes contra cristianos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Pues estamos, bueno, en Eritrea todavía, bueno, la situación en Eritrea es desde que llegaron la independencia, yo creo que la persona que está en el poder o el régimen que está en el poder sigue pensando que Etiopía les puede volver a invadir en cualquier momento y tienen un estado militar, bueno, de hecho el servicio militar eterno, desde los 16 años hasta los 50 y se supone que es la mayor prisión al aire libre del mundo. Tenemos en el caso de Mali un estado fallido, rescatado entre comillas por las fuerzas francesas, pero que sigue siendo realmente muy débil. Tenemos Yemen, la República. Yemen, que es un país, hay que decir que está, alguna gente quizás no lo sepa, pero comparte esa bicontinentalidad entre Oriente Próximo y África, pero que ofrece una guerra y ofrece, dicen los analistas, en los próximos años el mayor número nuevo de refugiados que vamos a ver en olas posteriores, dicen los más críticos también. ¿Qué pasa en la Unión Centroafricana, por ejemplo? También es una guerra nueva, es un país el más joven, ¿no?, de África, que no ofrece tampoco perspectivas. Bueno, lo que estamos haciendo de alguna manera, resumiendo lo que está pasando en África, y ¿por qué pregunto yo esto? Porque también me hago la pregunta, entonces, ¿para dónde mirar en África? ¿Cuáles son los países que institucionalmente o económicamente también pueden prestar ayuda a los vecinos?
Bueno, pues estaría el caso de Kenia, hablando de Somalia, tiene este gran campo de concentración que han empezado a desmantelar, pero donde había 400.000 personas, un campo de refugiados, donde la gran mayoría eran somalíes. ¿Y qué está haciendo Sudáfrica, por ejemplo? ¿Qué ha hecho Sudáfrica al respecto? Bueno, Sudáfrica es un país que crece económicamente y crece también en materia de derechos. Es un país que es un ejemplo, yo creo que para todo el continente, a nivel de lo que entiende Sudáfrica por democracia, cuáles son los derechos básicos que hay que prestar a la población, y yo creo que es admirable lo rápido y lo bien que Sudáfrica ha pasado un régimen como el que tenía la apartheid al que vemos ahora mismo. Sin embargo, ha tenido brotes xenofóbicos importantes. Bueno, es ¿no? lógico también porque, bueno, también los tenemos en Europa, pero teniendo en cuenta el cambio tan brutal que ha sido de Sudáfrica, yo creo que es un modelo a seguir en cuanto también a estabilidad política en África, porque en el resto de los países, de los 54 países que hay en África, hasta hace muy poco la mitad eran dictaduras. ¿Pero ustedes ven voluntad política suficiente al interior de África? Hablemos ahora de la Unión Africana, que tanto te gusta a ti, Carmen, sí, bueno, me para gusta este tema. Lo digo en forma peyorativa. Lo digo en forma peyorativa porque solamente cuando la Unión Africana está dirigida por un señor que se llama Mugabe, que por cierto, pese a tener 91 años, tiene tanta energía que compagina ese puesto con la jefatura de Estado de un pequeño país que es Zimbabue. O sea, es admirable. Se tiene que escapar en se avión, tiene que ¿no? escapar. Bueno, es un avión cumbre. privado, creo. Sus 85 cumpleaños creo que fue portada en prácticamente todos los periódicos porque se había gastado algo así como $300.000 en una fiesta con 8.000 botellas de champán. Bueno, es decir, es una caricatura del dictador que incluso yo creo que, en fin, o sea, patética. ¿No hay corrupción? Es una corrupción tremenda porque Mugabe, su familia, y a Mugabe le puedo añadir una lista hasta casi de 20 dictadores, algunos todavía en ejercicio, otros desaparecidos, como fue el caso en Egipto, en Túnez, en fin, algunas árabes, que tienen, o sea, fortunas, o sea, en Europa, en Estados Unidos, mientras su población se muere literalmente de hambre. Estuvo Obama en julio pasado, pronunció un discurso y entre lo que pronunció pidió más democracia. ¿Qué posibilidad tiene de tener algún impacto las palabras no solamente el presidente que hace en su discurso, sino también porque él va a hacer negocios? Sabe Estados Unidos y lo sabe también la Unión Europea que África es el continente que crece y es ahí donde se desarrolla el polo de inversiones. ¿Tiene de alguna manera algún peso político en el tablero real, digamos, para que cambie las cosas? Tiene un peso político primero. Hay países como Nigeria, por ejemplo, que acabas de mencionar, que es realmente importante. Se han celebrado elecciones hace relativamente poco tiempo. Se ha respetado la alternancia de poder, cosa que es muy importante y que, por ejemplo, Obama dijo en su discurso que no se respetaba, por ejemplo, en Burundi. Muy importante. O sea, yo creo que hay una serie de países que nadie creyó, ¿no? Claro, lo que ocurre es que lo que ocurre es que en las elecciones es algo más que ir a votar, o sea, y yo creo que el africano y las instituciones africanas así lo tienen que ver, es algo más que el ejercicio de ir a votar. Bueno, avancemos. ¿La Unión Africana se ha reunido en algún momento o la Unión Europea, lo pregunto de otra manera, ha pedido reunión con la Unión Africana para tratar el tema de los refugiados? Pues no, que yo sepa, hasta el momento no ha existido. Y yo creo que es vital que exista esta voluntad política tanto de los países de la Unión Africana, que no se ha visto y que ha guardado, por ejemplo, un terrible silencio con respecto a sus muertos en el Mediterráneo, como por parte de la Unión Europea. O sea, en este sentido, hay programas... ¿Por qué el silencio, perdón? ¿Por qué el silencio que acabas de mencionar? Yo me lo he estado preguntando. No sé si hay como una parte de vergüenza. O sea, independiente de la mente que esté Mugabe... Hay un problema, porque si no una falta de reconocimiento. Otro claro, es que dinero, ¿no? A mí me daría vergüenza también como país saber que por la falta de mi voluntad política como mandatario o como élite política y económica de un país, no permito que haya una derrama económica para los demás. ¿Y qué debe hacer Europa frente a eso, frente a ese silencio, a esa inacción, en este caso de las potencias africanas? Pues hasta ahora Europa trata sobre todo intenta solucionar el problema por la colaboración más estrecha con los países del norte de África. O sea que desde el punto de vista europeo hasta ahora, pues es el norte de África es la parte que tiene más responsabilidad de frenar esta ola de inmigración. O sea que hasta ahora el focus está en Marruecos, por ejemplo, en Túnez. Se han hecho acuerdos con
con estos países, se llama pues un partenariado de movilidad, o sea que se dan ciertos privilegios a las élites de estos países para obtener visados para Europa, para Alemania, para otros países, y en cambio los gobiernos de Marruecos o por ejemplo de Túnez pues frenan esta ola, o sea, construyen parece campos. Que todo esto también tiene que ver, Martina, con lo que dice Carmen, lo que dice Carlos. El panel parece estar de acuerdo en que lo que pasa en África es la falta de liderazgo positivo, un liderazgo es decir, que faltan políticos probos, aptos para ejercer el liderazgo, que no se aferren al poder. Y el problema parece que en África es ese, después de todo. Los políticos se aferran al poder, sienten una especie de fascinación, se quedan en él por años, para mal, de millones de africanos. El antiguo presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, fue el primer jefe de Estado africano que en 2007 obtuvo el premio Mo Ibrahim al buen liderazgo. Pero hasta hoy el premio solo pudo concederse en 4 ocasiones. La última en 2014, donde se galardonó al presidente saliente de Namibia, Hifikepunye Pohamba. Faltan candidatos adecuados. Muchos jefes de gobierno africanos no quieren dimitir de sus cargos y para mantenerse en el poder llegan incluso a reformar la Constitución. Teodoro Obiang, por ejemplo, lideró el golpe de Estado de Guinea Ecuatorial en 1979. Entre tanto, acumula 36 años al poder, consolidándose como el jefe de Estado africano con más años en el cargo. O como Robert Mugabe, que a sus 90 años es el jefe de gobierno más mayor. Desde hace 35 años gobierna un régimen autoritario en Zimbabue. Estos son solo 2 ejemplos de una larga lista de jefes de Estado africanos codiciosos de poder. 35 años en el poder y sin ningún desgaste político, porque son siempre reelegidos con más del 60% de los votos. Algo que acá no lo podemos explicar, ¿no? Te ríes tú. Carlos, sin embargo, uno se pregunta qué hacer con estos políticos, porque ellos son parte medular del problema. ¿Qué hacer con ellos? ¿De dónde podría venir el cambio? Te lo pregunto porque lo que hemos visto en la historia de África es siempre a través o de un golpe militar o de una revuelta popular que termina siempre con sangre. Yo creo que tienen que venir exigencias reales desde el punto de vista internacional también. A lo que voy es que creo que Europa se ha visto un poco ingenua en ciertos momentos con respecto a África. No basta, por ejemplo, simplemente dar dinero. Yo leí que, por ejemplo, hasta 2011, me parece, Europa daba entre 100 y 150 millones de euros a Eritrea para crecimiento. ¿Ustedes creen que hubo una derrama de este dinero a la población? No existe, o sea, que creo que si va a haber un fomento de la pequeña y mediana industria en países de África es vital que exista un crecimiento económico también por el factor migratorio. Eso es sin duda. Quizá no sería a través de donaciones de gobierno, sino más bien a través de inversiones directas. Inversiones directas y además con letras de cambio. Es decir, hay aportaciones, pero tú me tienes que comprobar de alguna manera que existe una democratización en tu país, que hay una voluntad política como para que exista reparto de dinero. O sea, y si existe eso, vamos a continuar con esta relación comercial. Eso suena bastante bien, pero ¿es posible? Eso es absolutamente utópico. Es decir, una empresa, o sea, ese tipo de condicionamientos, de contrapartida, la pueden pedir los gobiernos, pero las empresas que invierten en un país responden al espíritu de la empresa, que es obtener beneficios. Es más, las empresas europeas, y alguna que otra americana, pero fundamentalmente las europeas, fueron ahí, fueron muy ingenuas, como tú bien dices, pero porque querían invertir con valor añadido, que es una característica de las empresas de la Unión Europea. Es decir, en los países donde se violan los derechos humanos, es decir, la opinión pública en Europa está tan concienciada que cuando una empresa hace negocios con regímenes que apestan, en la prensa sale. Claro, y de hecho, las empresas europeas, algunas, han perdido negocios porque no se atrevían a hacer esto, dejando el espacio abierto ¿a quién? A China. A los chinos, efectivamente. Entonces, de Euroáfrica se ha pasado a China-África, que no creo que el panorama sea mucho mejor. A ver, pero no hay que tener escrúpulos para hacer negocios en África como está. Los chinos tienen cero. ¿Pero es el camino correcto o es el incorrecto? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es incorrecto, pero es que yo creo realmente que los gobiernos de la Unión Europea o los gobiernos del mundo en general saben perfectamente quién es quién. O sea, lo que ocurre es que a veces compensa o les interesa mantener el status quo. Ha sido como Mubarak en Egipto. Durante 20 años nos lo han vendido como el gran amigo
la de democracia, Europa, sí. hasta que en un momento determinado era un sátrapa. Es decir, Como Gaddafi, ¿no? En como ese Gaddafi. momento también. Martina Sabra, ¿por dónde pasa la solución para la querida África? Yo pienso que son varios factores, son varias soluciones, varias medidas. Pues primero yo pienso que la educación es muy importante porque faltan élites a estos países, o sea que responsabilizar las élites de estos países, la gente que cuenta, que sabe, pues también transferencia del saber, el saber tecnológico, económico, esto es muy importante. También trabajar mucho con los tigres, porque hay países, también cambiar un poco de representación, porque tenemos esa imagen de África como un total, o sea, o como una entidad totalmente fracasada, y no lo es. O sea que hay Kenia, hay el sur de África, hasta Nigeria también es un país muy potente, pero lo que pasa es que también hay mucha mentira de la parte de los europeos, o sea que reclamamos los derechos humanos para nosotros mismos, pero para ellos no. Y por ejemplo, lo que practican las grandes empresas, por ejemplo, de chocolate, de cacao, pues las violaciones de los derechos humanos de los niños que se aceptan, que se camuflan, de las cuales no se puede hablar, pues los periodistas que trabajan sobre esto son amenazados y entonces todo esto yo pienso que son varias medidas y no es una solución solamente. Invertir más, con menos escrúpulos, dice Carmen, tú dices mayor asistencia también humanitaria, sobre todo en temas de educación. ¿Qué proponen? También y relaciones además, pues, económicas más justas. Que los cambios surjan de los países mismos. O sea, lo que voy es que hay una diferenciación de países africanos, ya hablamos de eso, pero países como Botswana sí que han tenido una reinversión de la derrama económica en educación, en salud, e incluso hay programas para que la gente allí aprenda, porque su principal insumo son los diamantes, ¿no? Para que la gente aprenda a pulir y cortar diamantes y de alguna forma entre al aparato productivo. Sí, y hay países que no, donde Angola, que es un país que el sexto más rico de África, pero donde están Transparencias Internacionales, uno de los 10 países más corruptos del mundo. Entonces, ese proceso tiene que ser acompañado por las expotencias coloniales, ¿o no? De acuerdo a tu opinión. ¿Perdón? Ese proceso tiene que ser acompañado por esas expotencias coloniales de las que se ha mencionado. Por supuesto, tiene que haber una coordinación, es forzosa, creo, entre los países de África y los países de la Unión Europea en programas de desarrollo, en planes maestros de desarrollo, en cómo atajar el problema migratorio, en exigir de alguna manera que la Unión Africana también cree corredores seguros para la gente que va a migrar. Lo quisiéramos ver, todas las propuestas que han hecho nuestros tres panelistas. Muchas gracias, Carlos, Sabrina, y también a ti, Carmen. Gracias a ustedes por sintonizar Cuadriga una vez más. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Hasta pronto.